Javier Paredes Andrade celebró que el Congreso michoacano haya dado a lugar la discusión para modificar la Constitución local y establecer medidas como la inhabilitación permanente, o mejor conocida como la muerte civil, a los servidores públicos que incurran en actos de corrupción. El diputado señaló la necesidad de discutir la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reformarán varios artículos de la Constitución Política de Michoacán, entre otros de la Ley de Responsabilidades Administrativas. Con la declaración al lugar para admitir la discusión, permitirá un castigo realmente ejemplar para los servidores públicos. El legislador subrayó que las faltas administrativas graves de servidores públicos como cohecho, peculado, desvío de recursos públicos, utilización indebida de información, abuso de funciones, conflictos de interés, contratación indebida, enriquecimiento oculto, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato y obstrucción de la justicia deben ser castigadas con la muerte civil y no con sanciones ligeras y punitivas que permiten su retorno a la vida pública y la repetición de su actuar. Preocupante para productores y exportadores agrícolas, impuestos del 5% por Estados Unidos a alimentos del campo desde este lunes. El diputado Eduardo Orihuela Esteban exhortó a los negociadores a tratar con seriedad la protección del ingreso a exportadores. Hoy el pueblo mexicano y en particular el segmento de productores y exportadores de bienes y mercancías del campo está en un gran riesgo, afirmó. Orihuela Esteban puso en contexto la importancia de la relación comercial bilateral México-Estados Unidos. Estamos hablando de que nuestro país realiza exportaciones por 350 millones de dólares anuales. Esto significa el 28% del PIB de México e indica que 1 de cada 3 pesos que México produce dependen directamente de nuestra relación comercial con Estados Unidos. Resaltó la crisis que puede provocar al sector aguacatero con este incremento a los aranceles. Situación que responsabilizó al actual presidente de la República por ir perdiendo los avances que se habían logrado en administraciones pasadas y dijo: yo esperaría que si el gobierno mexicano ve un escenario en donde estamos obligados a pagar aranceles, pues respondamos de la misma forma e implementemos también medidas similares a Estados Unidos para que permitan establecer una defensa del comercio mexicano. El trabajo legislativo es la esencia de las y los diputados mexicanos, quienes constituidos en una Cámara, tenemos la grave responsabilidad de establecer el marco jurídico adecuado para que la vida social, económica y política de Michoacán siga su curso normal. De ahí la importancia de un trabajo parlamentario de calidad, pues en esa medida la sociedad michoacana tendrá un entorno legal adecuado para poder vivir y desarrollar todas sus actividades y potencial, explicó la diputada Cristina Portillo Ayala, al hablar de una parte de su trabajo en estos primeros meses de la 74 legislatura. Además, refirió que su trabajo parlamentario se ha orientado a temas importantes como el ámbito presupuestal y financiero, seguridad y justicia, gobernación, migración, transparencia y rendición de cuentas, revocación de mandato y equidad y paridad de género, entre otros. El diputado Fermín Bernabé se sumó al festejo a realizarse en Tijuana por la cancelación de aranceles a importaciones mexicanas por parte del gobierno de Estados Unidos. El legislador Bernabé Baena celebró que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador esté apostándole al fortalecimiento de las políticas exteriores del país, luego de que el gobierno de Estados Unidos decidiera poner freno a los aranceles que se les pretendían imponer a las importaciones mexicanas. Desde Tijuana, Baja California, a donde asistió para presenciar el acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos, en compañía del diputado federal y estatal Irepan Maya Martínez y Antonio Madriz Estrada respectivamente, así como del delegado federal de los programas de bienestar en Michoacán, Roberto Pantoja Arzola,
El líder parlamentario de Morena en Michoacán resaltó la importancia de que la administración obradorista esté trazando una nueva ruta en torno a las relaciones que se pretenden edificar con el gobierno del vecino país. El acuerdo alcanzado por la delegación mexicana con sus pares de Estados Unidos para evitar la imposición de un arancel del 5% a productos mexicanos de exportación a ese país es altamente significativo porque evita una crisis en la planta productiva nacional que se vería afectada en su exportación a ese país. Pero por encima de todo, es un gran triunfo político del presidente Andrés Manuel López Obrador, que mantuvo la serenidad a pesar de las provocaciones del presidente Donald Trump y la mala vibra de los políticos mexicanos adversarios al proyecto de la Cuarta Transformación, que deseaban el fracaso en las negociaciones y la materialización de una crisis profunda que afectara la imagen del gobierno, consideró la diputada Cristina Portillo Ayala. Con esta medida, el gobierno mexicano evita que se aplique un arancel del 5%, es decir, un impuesto adicional que pagaría el producto mexicano por vender en Estados Unidos, lo que al final habría sido negativo también para el consumidor estadounidense, y eso habría inhibido la demanda y por tanto afectarían las ventas de exportación hacia ese país. La medida era un recurso para lograr acuerdos contra la migración ilegal en este país. A blindar los lineamientos políticos y ideológicos con los que se fundó el partido de Morena, llamó el coordinador parlamentario de dicho organismo en el Congreso del Estado de Michoacán, Fermín Bernabé Baena, quien llamó a que la militancia guinda mantenga una postura congruente y acorde a las necesidades que enfrentan las y los michoacanos. Reconoció que al ser Morena un partido joven, pero con la mayor influencia de izquierda en el país, existe el riesgo de que vulneren el sentido sociopolítico con que se ha ido conduciendo el organismo fundado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Los militantes de Morena debemos actuar con congruencia, pero sobre todo aquellos que tienen la intención de sumarse a este proyecto de la Cuarta Transformación. Resaltó que el grupo parlamentario de Morena seguirá impulsando acciones que respondan por las principales problemáticas que se registran en la entidad, sin importar si existen resistencia por quienes aún se niegan a que esta cuarta transformación avance. El último ejemplo, la promoción del juicio político sobre el exauditor de Michoacán. Es importante que cuidemos las formas de conducción del partido, que no caigamos en la constitución de tribus, que blindemos nuestra línea política y sobre todo, que no se atente el rumbo de la Cuarta Transformación nacional.